de Virginia Woolf, ustedes recordarán, ¿cierto? Que ella en general, ¿cierto? Era una autora más bien, ¿cierto? Propia de la literatura contemporánea y como les decía, innovó mucho en todo lo que fue la psicología de los personajes, ¿ya? Es el tema central que vamos a abordar hoy día junto a la polifonía, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces al texto, ¿ya? Dice así, Las olas de Virginia Woolf, ¿ya? Un poco de la autora, recordar, ya habíamos comentado un poco su biografía la clase pasada, recordar un poco de ella, que fue una de las autoras más importantes del siglo XX, ya de origen inglés, ya. Eh, Ella también junto a su esposo se dedicaron a todo lo que era la edición de libros. Ella venía de una familia muy intelectual, así que en realidad siempre estuvo muy presente el tema de la valoración del libro en su vida, ya. Algunas de las obras que son bien interesantes dentro de sus obras son La señora Dalloway, Alfaro y el fragmento que vamos a leer ahora, que es Las olas, ¿ya? Y por la novedad que supuso, ¿cierto?, las técnicas narrativas que ella va a ir incorporando acá. Muy bien. Eh, Pregunta para ustedes, previo a la lectura. ¿Qué relación podrían establecer entre la naturaleza y la emoción humana? Ya, en este fragmento, en esta novela en realidad, se trabaja mucho el tema de la naturaleza. Se van a fijar que ya desde el título nos dice ya que las olas, en cuanto a que nos va a contextualizar dónde se va a desarrollar esta historia, ya, pero a la vez cómo los personajes, al momento de ir hablando, de ir dialogando entre ellos, van haciendo como este movimiento del vaivén de las olas. Entonces, el diálogo que se va produciendo entre los personajes en la historia te genera esta sensación como de un oleaje en el mar, ¿ya? Eso fue uno de las características que se propuso esta autora, ya para que esta novela tuviera sus particularidades, ya es decir, que el relato pareciera como un flujo continuo de un oleaje del mar, ya y además, como se van a ir dando cuenta, se desarrolla en un paisaje marítimo, ya. No sé si alguien quiere comentar un poco esta relación entre la naturaleza y las emociones humanas, ya. Por qué creen que la naturaleza y las emociones pueden estar tan relacionadas? Por qué la autora habrá tomado ese motivo para esta novela? ¿Por qué creen que la autora quiso profundizar en eso? Porque quizá en la narrativa no es tan común, pero por ejemplo sí se hace mucho en la poesía, porque ustedes se recuerdan cuando han leído algún poema, en la poesía se suele expresar mucho más la interioridad humana, ¿cierto? El mundo de las emociones, ¿verdad? Y también se vincula mucho a la naturaleza, sin embargo la narrativa no es tan común, ¿ya? Entonces, claro, la autora igual propuso estos hechos novedosos, ¿ya? Bien, esta obra fue publicada en 1931 y es considerada como una novela más experimental, ¿ya? ¿Por qué? Porque la autora Virginia Woolf hace un experimento, por así decirlo, con varias de estas técnicas, ya que le dan un sentido estético a la literatura, como son los monólogos, ¿verdad? Y que vamos a ir viendo. Bien, dice así, veo un aro suspendido encima de mí, dijo Bernard. El aro vibra colgado de un lazo de luz. Acá también hay otra característica importante. Si se fijan, son 6 personajes los que van a estar presentes y cada personaje, por cada parlamento, cada vez que interviene, lo que dice está muy relacionado con su personalidad. ¿Ya? De alguna manera, nosotros vamos a poder entrever cuál es la personalidad de cada personaje a través de cada una de las cosas que dice, así para que se vayan fijando en eso. ¿Ya? Veo un aro suspendido encima de mí, dijo Bernard. El aro vibra colgado de un lazo de luz. Veo una lámina de pálido amarillo, dijo Susan, que crece y se aleja al encuentro de una raya púrpura. Oigo un sonido, dijo Rhoda, de gorjeo, de un gorjeo que se eleva y baja. Veo un globo, dijo Neville, que cuelga en el aire, en la vertical caída de las inmensas laderas de una colina. Veo una borla carmesí, dijo Ginny, con hebras de oro enroscadas. Oigo una pateada, dijo Lois. Hay un animal grande con una pata encadenada y patea, patea, patea. Mira la telaraña en la esquina del balcón, dijo Bernard. Tiene cuentas de agua, gotas blancas de luz. Las hojas están amontonadas alrededor de la ventana, como orejas puntiagudas, dijo Susan. Una sombra se proyecta en el sendero, dijo Lois, como un codo doblado.
Islas de luz flotan sobre el césped, dijo Roda, caen a través de los árboles. Los ojos de los pájaros brillan en los túneles formados por las hojas, dijo Neville. Hasta acá. ¿Qué podemos ir caracterizando? ¿Cómo podemos ir caracterizando este diálogo de los personajes? ¿Ya? ¿Qué, Que cada vez van agregando más cosas. Ya, exacto, exacto. Van, esto es interesante, porque la narrativa contemporánea, en contraposición a lo que había en la narrativa anterior, que era la narrativa realista, que la realista te describía al detalle, sobre todo porque tenía un narrador omnisciente, te describía al detalle lo que sucedía. En cambio acá tenemos que la historia se nos va contando parcialmente. Como decía bien la compañera, ¿cierto? Cada personaje va aportando su punto de vista frente a lo que van viendo. Entonces, si bien cada personaje tiene su visión particular sobre lo que sucede, ya al juntar todas estas visiones de los personajes, nos podemos construir un panorama general de lo que estaba sucediendo, de lo que observaban. Entonces, eso es bien interesante igual. Y ustedes se acuerdan de los estilos narrativos, ¿cierto? Vimos que estaba el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre. ¿Qué estilo narrativo está predominando acá? Cuando hablan los personajes, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese estilo narrativo? Lo vimos hace poco. ¿Cómo se llamaba ese estilo narrativo? Cuando hablan solamente los personajes. Hablan los personajes acá, sí, pero también acá, fíjense. em, Claro, está la intención directa de los personajes, la intervención directa de ellos, ya, pero comenta igual la narradora o el narrador, dijo Roda, ¿cierto? Esa parte de intervención hace que sea ya un estilo indirecto libre, ya, ¿por qué? Porque se reproduce tal cual lo que dicen los personajes, ya, pero señala, la narradora también interviene. Si solamente estuviesen los parlamentos, sin ningún, por ejemplo, sin el dijo que, o el dijo tal persona, sería directo, ¿ya? Pero como está el dijo que, sería indirecto libre, ¿ya? Bien, pero indirecto no porque están los personajes hablando, ¿ya? Sigamos. Los ojos de los pájaros brillan en los túneles formados por las hojas, dijo Neville. Los tallos están cubiertos de vello corto y áspero, dijo Ginny, y se les han pegado gotas de agua. Si se fijan, hay esas alusiones al agua. Están, como les decía, en un ambiente de mar. Están probablemente a lo mejor cerca del mar, ¿verdad? De una playa, quizá. eh, en alguna gruta, porque ahí después hablan de cierta oscuridad, cierta luz que se asoma, ¿ya? Una oruga está enroscada formando un anillo verde, dijo Susan, y sus patas parecen muescas redondeadas. El caracol de concha gris cruza el sendero arrastrándose y deja atrás de sí unas brinas aplastadas, dijo Roda. Si pensamos ahí, ¿dónde generalmente se encuentran caracoles? ¿En qué parte puede encontrar caracoles uno? En los lugares húmedos, ¿cierto? Entonces, claro, y justamente eso nos confirma que estaban probablemente cerca del mar. Y las luces que arden en los cristales de las ventanas brillan y se apagan en el césped, dijo Lois. Las piedras están frías bajo mis pies, dijo Neville. Siento cada una redonda o puntiaguda por separado. Me arde el dorso de las manos, dijo Ginny, pero las palmas están pegajosas y húmedas del rocío, ese rocío del mar, ¿verdad? O sea, entonces, ahora el gallo canta como un chorro de agua dura y roja en la blanca marea, dijo Bernard. Ya, ahí te da esa sensación de marea, de verdad. O sea, ahora sí o sí, confirmadísimo que esto está ocurriendo frente al mar. Los pájaros cantan arriba y abajo a nuestro alrededor, dijo Susan. El animal patea, el elefante con la pata encadenada, el inmenso bruto está pateando el suelo en la playa. Ahí nos dice, ¿verdad? Están situados en una playa, dijo Lois. Mira la casa, dijo Ginny, con las persianas blancas en todas las ventanas. Agua fría comienza a correr del grifo del fregadero, dijo Roda, sobre el pez dentro del cuenco. Los muros están rajados con grietas de oro, dijo Bernard, y hay unas sombras azules en forma de dedos que dejan unas hojas bajo las ventanas. Y ahora la señora Constable, que se pone las gruesas medias negras, dijo Susan. Cuando el humo asciende, el sueño se riza sobre el tejado como la niebla, dijo Lois. Al principio los pájaros cantaban a coro, dijo Roda. Ahora se abre la puerta de la cocina, se van volando como el puñado de semillas que lanza el sembrador. Pero hay uno que canta solo junto a la ventana del dormitorio.
En el fondo del cuenco se forman burbujas, dijo Ginny. Después suben más y más a prisa, como una cadena de plata, hasta la superficie. Ahora Vivi raspa las escamas de los pescados con un cuchillo mellado sobre una tabla, dijo Neville. La ventana del comedor ahora es azul oscuro, dijo Bernard, y el aire murmura sobre las chimeneas. Una golondrina está encaramada en el pararrayos, dijo Susan, y Vidi ha dejado bruscamente el cubo en el suelo de losas de la cocina. Este es el primer sonido de la campana de la iglesia, dijo Lois. Seguirán los demás, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mirad cómo vuela el mantel a lo largo de la mesa, dijo Rhoda. Ahora hay discos de porcelana blanca con rayas de plata junto a cada plato. Si se fijan, a la medida que van interviniendo estos personajes, el día también va transcurriendo. Entonces han pasado distintos momentos del día. La última parte ya no está describiendo la hora probablemente como del almuerzo, ¿verdad? Ya porque están poniendo la mesa. Entonces ha ido pasando el día. De repente una abeja zumba junto a mi oreja, dijo Neville. Está aquí, ya ha pasado. Ardo, tiemblo, dijo Ginny, saliendo del sol, entrando en la sombra. Ahora se han ido todos, dijo Lois, estoy solo. Todos han entrado en la casa para desayunar. Ah, no, perdón, era la hora del desayuno. De todas maneras estaba transcurriendo el día. Y me he quedado en pie junto al muro entre las flores. Es muy temprano antes de las clases. Una flor tras otra salpica la profundidad del verde. Los pétalos son arlequines. Los tallos surgen los negros hoyos. ¿Qué cambio se produjo acá? ¿Qué cambio se produjo acá entre lo que veníamos leyendo con ahora que quedó Lois solo? ¿Qué cambio se produjo acá? ¿Se fijaron en el cambio, no? De que ahora solamente habla él. Exacto, ¿verdad? Eso es interesante porque como estamos viendo la pluralidad de voces, veíamos que la pluralidad de voces se da el diálogo de los personajes, ya en estas distintas intervenciones de los 6 personajes, pero también cuando se cambia el registro. Pasamos de los diálogos a un monólogo. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que el monólogo es cuando interviene un solo personaje y se explaya, empieza a reflexionar sobre distintas cosas de la vida, qué sé yo, lo que ve, ¿ya? Eso va a ser ahora Lois. Él como quedó solo, porque ahí lo indica, ahora se han ido todos, ¿verdad? Él va a hacer un monólogo. Entonces, tenemos que también entonces la pluralidad de voces se da por el cambio de registro desde los diálogos que veníamos leyendo al monólogo. Y el monólogo, ustedes saben que ahonda mucho más en la profundidad psicológica de los personajes. Así que ahora deberíamos conocer un poco más a este personaje que es Lois. Ya, retomemos. Ahora se han ido todos, dijo Lois, estoy solo. Todos han entrado en la casa para desayunar y me he quedado en pie junto al muro entre las flores. Es muy temprano, antes de las clases. Una flor tras otra salpica la profundidad del verde. Los pétalos son arlequines. Los tallos surgen de los negros hoyos. Las flores nadan como peces de luz en la superficie de las aguas verdes y oscuras. Sostengo un tallo en la mano. Soy el tallo. Mis raíces descienden hasta las profundidades del mundo, a través de tierra seca, con ladrillo y de tierra húmeda, con vetas de plomo y de plata. Estamos ahora en el universo imaginativo de Lois. Eh, Lois se está imaginando que él fuera ese tallo de esa planta, ¿ya? Estamos dentro de su imaginación. Soy todo fibra, todos los temblores me estremecen y el peso de la tierra oprime mis costillas. Aquí mis ojos son hojas verdes que no ven. Soy un chico vestido de franela gris y un cinturón con hebilla en forma de serpiente. Aquí, allá abajo, mis ojos son los ojos sin párpados de una estatua de piedra en un desierto junto al Nilo. Está haciendo estas grandes comparaciones, ¿cierto? Veo mujeres que pasan con cántaros rojos camino del río, veo camellos que se balancean y hombres con turbantes. O sea, él dentro de su imaginación, como a usted le habrá pasado alguna vez, se transportó, ¿verdad?, al Nilo, se transportó a Egipto en su imaginación. Oigo fuertes pisadas, temblores, movimientos a mi alrededor, ¿verdad? O sea, y esas pisadas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo sacan de su imaginación y lo vuelven a la realidad. Aquí Bernard, Neville, Ginny y Susan, esa lo dice la narradora, pero no Rhoda, razan las parterres con sus redes, rozan las mariposas de las cabezas móviles de las flores, peinan la superficie del mundo.
Sus redes están llenas de alas batientes. Lois, 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 gritan, pero no puede verme. Ah, perdón, sigue centrada, sigue centrándose la imagen en Lois todavía. Estoy al otro lado del seto. Solo hay huecos pequeños como ojos entre las hojas. Dios mío, déjalos que pasen. Dios mío, permite que dejen las mariposas envueltas en un pañuelo sobre la grava. Déjales contar sus mariposas blancas, rojas y moteadas, pero no permitas que me vean. A la sombra del seto soy verde como el tejo. Él todavía en su imaginación está pensando en esta idea del tallo, de él verse como el tallo de una flor, de una planta. ¿Ya? Mi cabello es de hojas, estoy enraizado en el centro de la tierra, mi cuerpo es un tallo. Chicos, ¿alguien tiene activado el micrófono para que lo desactive un minuto, por favor? Oprimo el tallo, una gota se forma en el orificio de la boca, y lenta y densa crece y crece. Ahora algo de color rosa pasa por el cueco que parece un ojo. Ahora el rayo de una mirada se desliza por el cueco, y el rayo me toca. Soy un chico con un traje de franela gris. Ella me ha encontrado. Siento el golpe en la nuca, me ha besado, todo se ha hecho añicos. Acá quiero que nos detengamos también. La primera parte, antes de, claro, después del diálogo, era un monólogo, pero acá ahora entramos en otra técnica, que era la corriente de la conciencia. ¿Cómo sabemos que él está en la corriente de la conciencia ahora? Porque empieza la parte más imaginativa, cuando se compara con el tallo de una planta, ¿ya? Y además de eso, chicos, ¿todavía alguien tiene activado el micrófono? Por favor, desactivarlo. ¿Quién lo tiene activado todavía? Si no, lo voy a tener que desactivar. A ver, dejen ver quién lo tiene activado todavía. Ahí sí. Bien. Ahora sí, como les comentaba, justamente ahora pasa la corriente de la conciencia y acá lo que pasa es que él salta de un pensamiento a otro. Si se fijan, ya no está pensando de manera organizada, ya como en el monólogo. Dice, mire, a la sombra del seto soy verde como el tejo, mi cabello es de hojas. Ahí estaba en su imaginación cuando él se comparaba con esta planta. Estoy enraizado en el centro de la tierra, mi cuerpo es un tallo, oprimo el tallo. Una gota se forma en el orificio de la boca y lenta y densa crece y crece. ¿Ya? Después dice, ahora algo de color rosa pasa por el hueco que parece un ojo, ahora el rayo de una mirada se desliza por el hueco y el rayo me toca. Y después salta, vuelve a la realidad y dice, soy un chico con un traje de franela gris. O sea, estaba al principio en su imaginación y luego vuelve a la realidad. Eso, ese salto de un pensamiento a otro, en esa técnica se llama corriente de la conciencia. Es muy parecido al monólogo, pero la diferencia está que deben fijarse cuando cambia de manera abrupta de un pensamiento a otro. ¿Ya? Se da sobre todo porque está muy separada por los puntos seguidos, ¿ya? Ella me ha encontrado, siente el golpe en la nuca, me ha besado, todo se ha hecho añicos, ¿ya? Entonces ya hemos visto tres técnicas acá, la presencia del diálogo, la presencia del monólogo y la corriente de la conciencia. Las tres dan cuenta de la polifonía narrativa, que es el tema de la clase, ¿ya? He estado corriendo, dijo Ginny, después del desayuno. Ahí de nuevo ya vienen al diálogo, ¿verdad? He visto que las hojas se agitan en el hueco del seto. He pensado, es un pájaro en su nido, ¿ya? Las hojas han seguido moviéndose. He tenido miedo. He pasado corriendo ante Susan, ante Rhoda, ante Neville y Bernard, que hablaban junto a la caseta de las herramientas. Ahí entramos en un monólogo de nuevo. Lloraba mientras corría más y más deprisa. ¿Qué ha movido las hojas? ¿Qué es lo que mueve mi corazón, mis piernas? Y he entrado bruscamente aquí y te he visto verde como un arbusto, como una rama, muy quieto, Lois, con la mirada fija. Estamos siendo en los pensamientos de Ginny ahora. O sea, perdón, no el pensamiento, el monólogo que hace Ginny. Está muerto, he pensado, y te he besado con mi corazón dando saltos bajo el vestido de color rosa como las hojas, que siguen moviéndose aunque nada las mueva. Ahora vuelo a geranios, vuelo al mantillo de la tierra, bailo, ondeo, me he arrojado sobre ti como una red de luz, estoy tendida, temblorosa, arrojada sobre ti. Eso en realidad, por lo que me da a entender acá la autora, es que eso está dentro de lo que piensa Ginny, no se lo dice directamente a Lois, sino que es lo que ella está pensando sobre él. O sea, después que lo observó así como muy, muy pálido, lo observó muy quieto, ya así como si fuera
una planta, claro, porque Lois en su mente se imaginaba que estaba haciendo una planta, ya, que era el tallo de una planta. Entonces, claro, pues Ginny, que lo ve desde fuera, lo observa como que él estaba muy quieto, que pensó que estaba muerto, entonces se asustó. Eh, por entre el claro en el seto, dijo Susan, ahora viene Susan, vi cómo Ginny lo besaba. Ahora entonces estamos viendo la visión de cómo Susan está viendo lo que sucedió con Lois y con Ginny. ¿Ya? Entonces tenemos como ella pasa a ser testigo de la situación protagónica de los otros dos personajes. Vi cómo Ginny lo besaba. Levanté la cabeza desde la maceta y miré por el hueco del seto. Vi cómo Ginny lo besaba. O sea, ahí estamos en sus pensamientos, porque de nuevo le está dando vuelta. Y eso mismo, estamos en una corriente de la conciencia, si se fijan. Porque está el pensamiento recurrente, recurrir una y otra vez al mismo pensamiento, que probablemente a Susan también le gustaba a Lois, por eso le impactó que Ginny lo estuviera besando. ¿Ya? Eso también es corriente de la conciencia. Los vi a Ginny y a Lois besándose. O sea, eso mismo confirma que ella estaba enamorada de Lois, por eso le molestó seguramente. Ahora envolveré mi angustia en el pañuelo que siempre llevo en el bolsillo, y la angustia quedará firmemente apretada en una pelota. Iré sola al bosque de hayas antes de la clase. No me sentaré a la mesa para hacer sumas. No me sentaré al lado de Ginny ni al lado de Lois, ¿cierto? O sea, hacerle como tipo ley del hielo para que ellos sientan que algo le pasó. Cogeré mi angustia y la dejaré sobre las raíces bajo las copas de las hayas. La examinaré y la cogeré con las puntas de los dedos, no me descubrirán. Comeré nueces y buscaré huevos entre las zarzas. Se me apelmazará el cabello. Dormiré bajo un arbusto, beberé agua de charca y allí moriré. Susan ha pasado junto a nosotros, dijo Bernard. Ahora interviene Bernard. Vamos a conocer ahora lo que piensa Bernard de todo esto. Ha pasado ante la puerta de la caseta de las herramientas. O sea, ahora Bernard está observando lo que le pasó a Susan. Con el pañuelo apretujado, no lloraba, pero sus ojos tan hermosos eran pequeños como los de los gatos antes de saltar. Acá tenemos algo bien curioso, porque a Susan le gustaba Lois y le molestó verlo con Ginny, y a Bernard le preocupa a Susan porque parece que también le gusta, porque a Bernard le gusta a Susan. Entonces, acá están todos como conectados, ya de alguna manera, ¿ya? La seguiré, Neville. Iré despacio tras ella para estar a su alcance, con mi curiosidad, para confortarla cuando estalle su rabia y piense estoy sola. Bernard seguramente la conoce tan bien y está tan enamorado de Susan que es lo que quiere hacer, aprovechar ese momento para ir a consolar a Susan. Ahora cruza el campo con garbo despreocupadamente, para engañarnos. Llega a la hondonada, cree, perdón, que nadie la ve, echa a correr con los puños crispados ante sí. Se le hunden las uñas en el pañuelo apelotonado, se dirige hacia el bosque de hayas, lejos de la luz. O sea, ahí está describiendo en su monólogo, ¿verdad?, lo que le pasa a Susan. Abre los brazos al llegar a las hayas y se zambulle en las sombras como una nadadora, pero aún está cegada tras la luz y tropieza y se arroja sobre las raíces, bajo los árboles, donde la claridad parece jadear, naciendo y extinguiéndose, naciendo y extinguiéndose. Las ramas palpitan arriba y abajo, hay un desasosiego, una aflicción, hay tristeza, la luz va y viene. En realidad, ahí nos damos cuenta, nuevamente, por el salto de un pensamiento a otro, que estamos en corriente de la conciencia acá en lo que piensa Bernard. Las raíces forman un esqueleto en la tierra con hojas muertas amontonadas en los rincones. Susan ha derramado su angustia. El pañuelo yace en las raíces de las hayas y Susan solloza y se sienta desmoronada allí donde ha caído. ¿Ya? He visto cómo Ginny le besaba, dijo Susan. Ahora volvemos a Susan. Entonces, y de nuevo en Susan sigue este pensamiento recurrente todavía de que se habían besado Ginny, ¿cierto?, con Lois. He mirado entre las hojas y la he visto. Entró bailando, moteada de diamantes, ligeros como el polvo, y yo soy rechoncha, Bernard y bajita. Tengo unos ojos que miran muy de cerca el suelo y ven insectos en la hierba. La amarilla calidez en mí se volvió piedra cuando vi que Ginny besaba a Lois. Comeré hierba y moriré en cualquier charca de agua parda donde las hojas muertas se hayan podrido. O sea, realmente se sentía muy mal, ¿verdad, Susan? Te he visto marchar, dijo Bernard, eso es lo que le dijo externamente. Sin embargo, piensa muchas más cosas. Al pasar junto a la puerta de la caseta te he oído gritar, soy desdichada, he dejado el cuchillo, tallaba barquitos en un leño con Neville. Y voy despeinado porque cuando la señora Constable me ha dicho que me peinara, había una mosca en una telaraña y he preguntado,
devuelvo la libertad a la mosca, dejo que la araña la devore. Ahí están volviendo a lo que decían al principio en el diálogo. Entonces, la final de esta parte está conectado con lo que aparece al principio. Por eso siempre llego tarde, voy despeinado, con unas astillas de madera en el cabello. Al oír que llorabas, te he seguido, ¿cierto? Es lo que le dice a Susan en este monólogo. Y he visto cómo dejabas en el suelo el pañuelo apelotonado, con tu rabia y tu odio en él. Pero esto pronto cesará, nuestros cuerpos ahora están cerca, oye mi respiración. También ves el escarabajo que lleva una hoja sobre el dorso. Avanza en una dirección y luego en otra, de manera que hasta tu deseo, mientras contemplas el escarabajo, de poseer algo único. Claro, ahora es Lois, ¿verdad? Está pensando que el escarabajo es Lois. Se ve obligado a vacilar, como la luz que va y viene por entre las hojas de haya. Y entonces las palabras, moviéndose en la sombra de las profundidades de tu mente, romperán este nudo de dureza apelmado en tu pañuelo. Bien, ¿qué les pareció este breve, en realidad breve fragmento que tomamos de las olas? ¿Les llamó la atención? ¿Les gustó? ¿Qué les parece estas técnicas de la autora? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció que ella incorporara esta variedad de técnicas en un solo fragmento? ¿Lo habían leído antes? O sea, ¿habían leído estos saltos, estos cambios tan bruscos de diálogo, monólogo y corriente de la conciencia? ¿Habían leído algún libro así? ¿O no? Chicos, chicas, ¿habían leído algún texto con estas características o no? Chicos, ¿están ahí? ¿Habían leído un texto que tuviera esa característica o no? Yo no. ¿Ya? ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció interesante? ¿O raro? Innovador. ¿Innovador? Ya, bien, buena definición. Innovador, me parece. Muy bien. Gracias. Bien. Cualquier cosa que quieran acotar, me van diciendo. ¿Ya? Yo siento que la manera en que lo escriben es interesante, pero tienes que estar atento para entender la situación completa. Exacto. Justamente nos propone un desafío a nosotros como lectores, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer... Eso, de hecho, justamente es parte de la literatura contemporánea que implica un desafío mayor, implica estar atento, juntar las partes, hacer las conexiones, confrontar lo que dicen los personajes con lo que piensan, ¿ya? Es un poco más complejo y hay que prestarle mayor atención, por eso era importante que lo leyeran antes de la clase, ¿ya? Pero de todas maneras, para que lo vayamos viendo. Hoy vamos a revisar solamente las preguntas de alternativa. Va a quedar como tarea el desarrollo de las preguntas, valga la redundancia de desarrollo, ¿ya? Eso para que me lo envíen durante la semana, ¿ya? Bien. Recalco de nuevo el objetivo. Nosotros estábamos trabajando el objetivo 7, que dice desarrollar la competencia de analizar, interpretar y comparar relatos de perspectivas múltiples, ¿cierto? De esta pluralidad de voces que estamos viendo, poniendo el acento en el concepto de polifonía, que es lo que estamos trabajando, y la mirada feminista de la literatura durante el siglo XX. Ese es nuestro tema. ¿Ya? Bien, tienen hasta el 3 de agosto para enviarme el desarrollo de estas actividades que vamos a ver ahora. ¿Qué tienen que enviarme? Tienen que escribir una historia a ustedes. Dice, miren, voy a leer mejor la actividad. Para unificar esta historia polifónica, toma el rol de un adulto que observa todas las acciones de los niños. Esto, si se fijaron, por la forma de ellos, por cómo hablaba, bueno, los pensamientos eran bien profundos para ser niños, pero bueno, son niños, ¿ya? Son niños los que participan de esta historia, ¿ya? Tienes que, ¿cuál es la actividad para ustedes? Relatar esta misma historia, ¿ya? Desde el punto de vista de un adulto que observa todas estas situaciones. O sea, ustedes tienen, o el personaje que creen, ese adulto que creen, tiene que ser un adulto que esté como espectador ya de lo que están haciendo estos niños, de todo esto que vimos recién, ¿ya? ¿Y qué características tiene que ser? Bueno, tienen que describir eso, interpretar ustedes más o menos, y en promedio tiene que tener entre 200 a 300 palabras, no más extenso que eso. Se pueden extender un poco más si alguno quiere escribir más, pero entre 200 a 300. ¿Ya? Ustedes saben que en Word uno puede ver el conteo de palabras, ¿ya? Será, yo creo, como media plana, una plana, ya más de eso no es, ¿ya? Esa es la primera actividad. Y lo otro que tienen que hacer son responder estas tres preguntas que aparecen al final, que están destacadas, ¿ya? Y ahora vamos a comentar esto sobre la lectura, ¿ya? Bien. Pregunta para ustedes, para que participen. Según el fragmento, ¿por qué es posible afirmar que los personajes intervienen en la obra a través de monólogos? Recuerden que habían tres momentos. Había presencia de diálogo, monólogos y presencia también de corriente de la conciencia. Piensen en el momento de los monólogos y piensen en la definición de monólogo. Eh,
A, porque algunos parlamentos son muy extensos. B, porque cada niño se siente solo en el enorme jardín. C, porque las conversaciones entre ellos están ausentes. D, porque la historia está centrada en uno de los personajes. ¿Cuál será la correcta ahí? ¿Cuál será la correcta? Repito la pregunta. ¿Por qué es posible afirmar que los personajes intervienen en la obra a través de monólogos? ¿Qué característica les dio a ustedes a entender que eran monólogos esa parte? Cuando yo les dije, miren, este es un monólogo. ¿Qué le ayudó a entender que era un monólogo? Les repito la alternativa. A, porque algunos parlamentos son muy extensos. B, ¿La sé o no? porque las conversaciones entre ellos están ausentes. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién plantea alguna otra o esa? Ah, la D podría ser también. ¿Ya? A ver, justifiquen su respuesta. La C, ¿por qué podría ser la C? Porque las conversaciones entre ellos están ausentes. ¿Ya? O sea, que hubo una parte que había un monólogo donde solamente hablaba un niño y se ponía todo desde su punto de vista. Entonces, Ujú. Sí, puede ser, sí, es una opción. Y la D, porque la historia está centrada en uno de los personajes. A ver, eso es bien interesante. La D podría haber sido, porque dice, porque la historia está centrada en uno de los personajes. Eh, En el sentido de que cuando en un monólogo toma la palabra un personaje y precisamente nos centramos en un personaje. Pero acá se da a entender que la historia, la totalidad de la historia está centrada en un solo personaje. Y no es así, ¿ya? No es tanto que se centre la totalidad, porque acá podría haber sido, pero es el distractor, no es la totalidad de la historia, sino que es más bien que tenemos varios personajes, pero claro, en un momento determinado es que se centra en él, pero no en toda la historia, ¿ya? Así que la D la descartaríamos solamente por eso, ¿ya? Veamos la otra alternativa. La B dice porque cada niño se siente solo, no, eso claramente no. La A dice porque algunos parlamentos son muy extensos. Ya, acá, claro, es igual a un buen distractor, porque los parlamentos precisamente pueden ser extensos, pero si hay presencia de diálogo, o sea, si hay presencia de otra intervención, ya no sería diálogo, ya no sería monólogo, sino que sería diálogo, porque igual, pese a que se puedan extender, igual intercambian opiniones, ¿ya? Así que la A tampoco podría ser. Y precisamente, dentro de las opciones, la que más se acomodaría sería la C, porque las conversaciones entre ellos están ausentes. ¿Ya? Sí, porque en realidad solamente accedemos al pensamiento de los personajes, ¿ya? Y justamente no están conversando, ¿ya? Dentro de las cuatro alternativas, creo que justamente esa sería un poco mejor, sí. Sí, porque ellos, claro, no están conversando entre sí cuando hacen monólogo. Ujú. Bien. Veamos el siguiente fragmento y respondamos la pregunta. Veo un aro suspendido encima de mí, dijo Bernard. El aro vibra colgado de un lazo de luz. Veo una lámina de pálido amarillo, dijo Susan, que crece y se aleja al encuentro de una raya púrpura. Oigo un sonido, dijo Rhoda, de un gorjeo que se eleva y baja. Veo un globo, dijo Neville, que cuelga en el aire en la vertical caída de las inmensas laderas de una colina. Veo una borla carmesí, dijo Ginny, con hebras de oro enroscadas. Oigo una pateada, dijo Lois. Hay un animal grande con una pata encadenada y patea, patea, patea. Bien. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes marcas textuales permiten clasificar este fragmento como polifónico? Acuérdense que el concepto clave de esta clase es la polifonía. ¿Qué nos ayuda a saber qué era una polifonía? A. El diálogo que sostienen los niños entre ellos. B. Los verbos que enuncian la acción de cada niño. C. Los adjetivos que describen la idea de cada niño. D. La repetición de la palabra dijo en cada parlamento. ¿Qué nos ayuda a saber qué era una polifonía? ¿Cuál será la correcta? ¿El diálogo, los verbos, los adjetivos o la repetición de la palabra dijo? ¿Cuál será la alternativa que nos permite saber que era una polifonía? Que tenía un... Yo creo que es la B. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Los verbos que enuncian la acción de cada niño, en realidad no sería esa, porque, por ejemplo, los verbos que enuncian sería, por ejemplo, cuando dice veo, veo, oigo, oigo,
Y eso en realidad no nos clarificaría que son distintas voces, porque está todo el oigo y el veo son todos en primera persona. Entonces no sería como de la polifonía, así que esa no podría ser. ¿Alguien piensa que podría ser otra alternativa? La A, la C o la D. El diálogo que sostienen los niños entre ellos, C, los adjetivos que describen la idea de cada niño, o la D, la repetición de la palabra dijo en cada parlamento. ¿Cuál será la correcta? ¿Qué les dije yo sobre la polifonía? Hay algo que destaqué sobre la polifonía, que podía darse de varias formas. Entre ellas, ¿cuál? Había una que está ahí. Yo le había comentado que el diálogo también era parte de la polifonía narrativa. Entonces, en este caso, sería la alternativa A la correcta. ¿Ya? El diálogo que sostienen los niños entre ellos. ¿Por qué? Porque ese diálogo nos da cuenta de que hay múltiples voces interviniendo. ¿Ya? Eso es polifonía. ¿Ya? Bien. La 3. Relee el siguiente fragmento y responde la pregunta asociada. He estado corriendo, dijo Ginny, después del desayuno. He visto que las hojas se agitaban en un hueco del seto. He pensado, es un pájaro en su nido. Las hojas han seguido moviéndose. He tenido miedo. He pasado corriendo ante Susan, ante Rhoda, ante Neville y Bernard, que hablaban junto a la caseta de las herramientas. Lloraba mientras corría más y más deprisa. ¿Qué han movido las hojas? ¿Qué es lo que mueve mi corazón, mis piernas? Y he entrado bruscamente aquí y te he visto verde como un arbusto, como una rama, muy quieto Lois, con la mirada fija. Pregunta, y ahí tienen que estar atentos. ¿Qué actitud de Ginny le permitieron descubrir a Lois? ¿Qué es lo que hizo Ginny, o qué le pasó a Ginny, qué sintió Ginny, que está en el texto, que le permitió encontrar a Lois? ¿Su curiosidad, su amor, su intuición o su temor? Su curiosidad por el meneo de las hojas, su amor por los pájaros que la guiaban, su intuición propia de su ser femenino o su temor a las plantas que se mueven. ¿Cuál será la correcta ahí? ¿Cuál será la correcta? ¿Está literal? La C. ¿La C? ¿La intuición? ¿Y por qué la intuición? Ay, no, la D, La había D. Ya, la D, muy bien, sí. La D era la correcta, el temor, ¿cierto? Porque ella dice, he pensado, es un pájaro en su nido, las hojas se han seguido moviéndose, o sea, el movimiento de las hojas le causó miedo. He tenido miedo, entonces, sinónimo de miedo, temor, su temor a las plantas que se mueven. Esa sería la correcta. ¿Ya? Sí, es Bien. que dije la otra porque las vi mal. Ah, ya, no, No, no fue porque no era eso. no, pero tranquila, tranquila, no hay problema. Bien, ahí, bueno, era para medir después ahí cuántas estuvieron buenas. Bueno, si tuvieron las 3 correctas, logrado, 2 correctas, medianamente logrado, una sola correcta, por lograr. Bueno, y si no tuvieron ninguna correcta, no logrado. ¿Ya? Pero eso ya lo hicimos. Bien, em, para ir cerrando la clase, preguntas. ¿Qué aprendieron sobre la polifonía en un texto narrativo? ¿Qué podrían decirme ustedes? ¿Con qué se quedan del concepto de polifonía? ¿Qué aprendieron de esta clase? ¿Qué aprendieron de esta clase en relación a la polifonía? ¿Qué se ha dicho? ¿O no les quedó nada claro? ¿Qué se ha dicho de la polifonía en esta clase? Son diálogos. Ya, los diálogos son un tipo de polifonía, ya, sí, pero ¿hay más tipos de polifonía o no? ¿Cuántas técnicas vimos en este texto? Vimos 3, ¿verdad? Vimos los diálogos. ¿Cuál más vimos? Chicos, chicas, estuvieron atentos, ¿no? Además de los diálogos, ¿qué más vimos? Monólogo. Los monólogos, ya, y nos falta una más. ¿Cuál fue la tercera técnica que vimos? Lo de la conciencia. La corriente de la conciencia, ¿cierto? Tanto, tanto el monólogo, tanto la corriente de la conciencia y tanto los diálogos, los 3 pertenecen a polifonía. ¿Por qué? Porque la polifonía tiene que ver con la pluralidad de voces o con la variabilidad de las voces en una narración. Entonces, tanto el monólogo nos aporta una forma de expresarse, los diálogos nos aportan otra variedad de voces y también la corriente de la conciencia, o sea, y sobre todo el juego que hay. Pero la polifonía mayor sería el diálogo, ¿ya?
pero como se entrecruzan acá estas tres formas de expresión, es que también se da una polifonía, ¿ya? ¿Y cómo la podemos identificar? Bueno, a través de los diálogos, por ejemplo, a través de marcas textuales, ¿cierto? ¿Ya? Bien, y lo otro, ¿qué ideas podemos nosotros concluir? Porque acuérdense que esta autora pertenece a la narrativa del siglo XX, a la narrativa contemporánea. ¿Qué podemos concluir de la forma de escribir de esta autora? ¿Qué podríamos decir de la narrativa del siglo XX, de la literatura contemporánea? ¿Qué se puede decir? Que necesita un lector activo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Excelente, justamente. De hecho, por ejemplo, un autor, al igual que García Márquez, al igual que otros autores, Julio Cortázar, que es otro autor contemporáneo, él habla de un lector activo, inclusive llega a ser una frase que no me gusta mucho, pero él habla de un lector macho y de un lector hembra. Lector macho en el sentido de que es un lector mucho más activo, que debe reconstruir los finales, tiene que estar atento y plantear hartas cosas novedosas, mientras que el lector más antiguo era el lector más bien pasivo, un lector el lector hembra, como lo llama él, era un lector que simplemente le daban todo hecho. Entonces él no hacía ningún esfuerzo intelectual, por así decirlo, para comprender la historia, porque venía todo dado. Entonces, claro, la literatura contemporánea, como lo vemos ahora con Virginia Woolf, ella justamente incorpora esta novedad en las técnicas, esta novedad que implica una mayor atención, ¿cierto?, al texto. Ya estar atento a quién habla, qué se dice, ya los cambios de voces, ya, y justamente la incorporación de estos conceptos. Bien, ¿algo más que agregar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Bien, queda clara la actividad, ¿cierto? Espero que también todos se hayan anotado en el chat, ¿ya? Los que todavía no ponen su nombre para que me quede registrada la asistencia, ¿ya? ¿Algo más que consultar? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo, chicos, que decir, que opinar? Recordarles que tienen que empezar a leer 100 años de soledad, porque la evaluación va a ser en agosto, así que va quedando cada vez menos tiempo. Así que intenten aprovechar su tiempo e intenten avanzar con la lectura, ¿ya? Eso por mi parte, no sé si no hay consultas, bueno, nos veríamos la próxima semana, ¿ya? Agradezco la asistencia, ya acuérdense que estábamos pasando asistencia, así que es importante que se conecten, ¿ya? Y gracias a los que participaron, a las que participaron, y espero que sigan conectándose igual. Eso chicos, cuídense mucho, sobre todo ahora, ¿ya? Así que a cuidarse, que estén muy bien, me despido de todos, de todas. Chao, profe, Chao, cuídense. Chao, igual, profe, cuídense. chao, Chao, profe. chao, chao, chao.